Yo no sé si tú estás conectado o conectada con el caso de Johnny Depp versus su ex pareja, su ex esposa Amber Heard. Este caso está bien interesante por muchas razones y trae muchos temas de los cuales debemos estar hablando, pero hablando de ellos para construir, no para estar chismoseando o el faranduleo. Mira, este caso que se está realizando en una corte en Virginia es por difamación. Existe en el Código Civil un cargo que se llama difamación, que la gente se olvidó que eso existe. Que sí es verdad, estos casos son bien difíciles de probar porque esto es, ella dijo, él dijo, pero este caso de Johnny Depp por difamación envuelve también las acusaciones de violencia doméstica que ella alegó durante el caso de divorcio de ellos dos. Y cuando tú ves la evidencia de los golpes, de la manera en que ella lo cuenta, no respalda la narrativa de ella. Pero en fin, él la demandó por 50 millones por difamación porque eso ha afectado su carrera. Y como usted bien conoce, este tipo de alegaciones, acusaciones de violencia doméstica y que le hayan puesto el título a él de abusador de mujeres, por supuesto que sí que afectó a su carrera. Eso es 1 más 1 son 2. Hasta los creadores de contenido que se han convertido en estrellas, en figuras públicas, también les afecta cuando otro creador de contenido le tira la plataforma encima si tienen algún desacuerdo. El caso es que este caso por difamación, él la demanda por 50 millones porque ella escribe en el 2018 un artículo de opinión sobre violencia doméstica. Todo el mundo sabe que el divorcio de ellos y el pleito fue por violencia doméstica y ella dice que no fue de él. De nuevo, 1 más 1 son 2. En fin, eso lo ha afectado a él aún más y entonces él decide demandarle y ella lo contrademandó, por supuesto, por 100 millones de dólares. Pero este caso de Johnny Depp versus Amber Heard trae el tema de violencia doméstica, que la violencia doméstica puede ser tanto de el hombre a la mujer, pero también de la mujer al hombre. Y en muchas de las grabaciones ella es la persona que está agresiva, agrediendo, admitiendo que agredió. Y eso es un tema del cual debemos hablar, porque los hombres también son víctimas de violencia doméstica, pero en la mayoría de los casos se sienten avergonzados en admitir que una mujer los golpeó o los humilló. Es una cuestión del orgullo, ¿verdad? Y el ego del hombre. Otro tema súper interesante de este caso es el tema de la salud mental. Y por eso estoy hablando de este caso, porque qué mejor momento que hablar sobre trastornos de personalidad, específicamente cuando hay un caso que está ocurriendo simultáneamente y que usted puede entonces entender un poco mejor estos conceptos que pueden ser abstractos. Así que vamos a hablar de este tema de trastornos de personalidad porque está siendo el eje central en muchas de las discusiones, ya que Amber Heard tuvo una evaluación psicológica donde muestra que ella cumple los criterios de diagnóstico para 2 trastornos de personalidad. Y la razón por la cual estoy haciendo este video podcast es porque hoy, 23 de mayo del 2022, trajeron un experto, un médico en psiquiatría. Y verdaderamente fue horrible ver este médico, este psiquiatra, que actuó como si tuviera un trastorno de personalidad, que actuó de manera combativa, hostil, arrogante y violando el código de ética que establece la Asociación Americana de Psiquiatría, la regla de Goldwater, que vamos a hablar de ella. Y por eso estoy haciendo este video podcast, porque verdaderamente dije, no, tengo que grabar hoy, tengo que hacerlo hoy porque esto es vergonzoso. Yo iba a hablar del tema de trastorno de personalidad con muchas imágenes, pero al ver este testimonio de este testigo experto, verdaderamente que tenía que venir aquí a hacer un video podcast. En fin, si me estás viendo a través de nuestro canal de YouTube del Toro MD, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones tan pronto yo suba nuevos videos. Si me estás escuchando a través de nuestro podcast, buena salud, bienvenido. Mi nombre es la doctora Julián del Toro y soy médico investigadora. Y como ya mencioné al principio, el caso de Johnny Depp versus Amber Heard trae muchos temas interesantes
que como sociedad deberíamos estar hablando con la intención de contribuir con soluciones. Pero, aunque hay muchos temas de los cuales podemos hablar y hablaremos en este episodio, voy a tocar el tema de salud mental específicamente, los trastornos de personalidad que tienen que ver con este caso, que se han hablado en este caso, y voy a mostrar un poco del clip del performance de este médico psiquiatra que verdaderamente dio vergüenza ajena. Y estos clips de este psiquiatra los voy a mostrar al final del video podcast y voy a reaccionar. Pero si ustedes están interesados en que yo reaccione a otros clips, a otros videos de este juicio, me lo puede dejar saber en los comentarios y entonces estaré preparando más, que porque verdaderamente que este juicio de Johnny Depp versus Amber Heard va a ir a la historia porque muestra claramente los trastornos de personalidad, específicamente los cuales ella fue diagnosticada. Primeramente, debo mencionar que los desórdenes de salud mental es el tipo más común de condiciones médicas y el 50% de las personas experimentan un desorden mental. Ahora, ¿qué usan los profesionales de la salud para hacer el diagnóstico? Pues utilizan un manual que se llama el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, que abreviado es el DSM-5 o el DSM-5 por sus siglas en inglés. Este manual cubre diagnósticos que van desde trastornos depresivos, trastornos alimentarios y trastornos de personalidad. Debo mencionar que para que un profesional de la salud haga el diagnóstico, tiene que tener un encuentro con el paciente. Tiene que hacer un examen físico y en ocasiones hay que hacer análisis de sangre y hay que hacer unas evaluaciones y unas pruebas que ya están diseñadas para poder diagnosticar a un paciente con algún trastorno de salud mental. Cosa que no hizo el psiquiatra que llevaron de experto y por eso su testimonio fue bastante antiético y súper arrogante. En fin, este juicio por difamación, pues como ya mencioné, Amber Heard le hicieron una evaluación psicológica y ella fue diagnosticada con 2 trastornos de personalidad. El trastorno límite de la personalidad, conocido en inglés como borderline, y el trastorno histriónico de la personalidad. Así que vamos a hablar de estos trastornos de la personalidad, pero primeramente debemos definir qué es personalidad, ¿verdad? No podemos hablar de trastornos si todavía usted no sabe lo que es lo normal o lo que se entiende que es lo normal. ¿Y qué es personalidad? Pues la personalidad es la diferencia individual que distingue a cada persona. Pero si te doy una definición más completa, pues personalidad es la organización relativamente estable de características estructurales y funcionales innatas y adquiridas bajo condiciones de su desarrollo de la persona que conforma el equipo peculiar y definitivo de la conducta de cada uno de nosotros. Esa sería como la definición más completa. Así que la personalidad te permite crear una identidad única, propia, y que se adapte al mundo y al entorno en que tú te rodeas. Caracteriza a las personas, o sea, las hace únicas, incluye rasgos que pueden ser positivos, o sea, que una persona alegre, una persona optimista, una persona que es servicial, pero también puede incluir rasgos negativos, como una persona que sea impulsiva, que sea agresiva, etcétera, etcétera. Ahora, ya que entiendes que es una personalidad, cuál es la definición, hablemos entonces de los trastornos de personalidad. Cuando los rasgos de las personas son extremos, disfuncionales, normativamente desviados o desadaptivos, se considera que la persona tiene un trastorno de personalidad. Y para diagnosticar los mismos, lo tiene que hacer un profesional de la salud que ha sido adiestrado adecuadamente y que utiliza el DSM-5, que es el manual que mencioné al principio de este video podcast. Los trastornos de personalidad se agrupan en 3 grupos. Está el grupo A, el grupo B y el grupo C. En inglés le llaman Cluster A, Cluster B y Cluster C. El grupo A, pues son los extraños, los excéntricos, los introvertidos y ausencia a relaciones próximas.
El grupo B son los impulsivos, los emocionales, los llamativos, los extravertidos y social y emocionalmente inestables. Y el grupo C son los ansiosos, los temerosos y con presencia de conflictos interpersonales e intrapsíquicos. Y estos son los 3 grandes grupos de trastornos de personalidad. Ahora, no se me confunde y lleguen a conclusiones, ay, yo soy social, pues yo estoy aquí. No. Estos son los trastornos. Esto es el comportamiento que es desviado, el comportamiento que provoca o daña las relaciones interpersonales, ¿ok? Y sí, usted puede tener traits, algunos rasgos, pero no necesariamente cumple con todos para tener el diagnóstico. Ahora, conocer sobre los trastornos de personalidad, créame, que abre una puerta de conocimiento increíble. Es una gran herramienta para poder usted distinguir estos problemas o situaciones que usted tiene con otras personas. Le ayuda a conocerse a sí mismo para que usted pueda trabajar con su personalidad, con esos rasgos que en ocasiones nos pueden traer inconvenientes y en muchas ocasiones le va a explicar mucho de cómo usted reacciona en el mundo exterior, pero también le ayuda muchísimo a identificar a estas personas que tienen trastornos y poder sugerir, si es el caso y si se puede, no siempre se puede, que busquen ayuda. Si es un hijo, pues es fácil, ¿verdad? Si es un esposo, pues es un poquito más difícil. Si es un familiar, difícil. Si es un amigo, también. Pero le puede dar una idea de que esta persona necesita ayuda profesional. Ayuda profesional, un psicólogo clínico certificado o un psiquiatra. ¿Ok? Personas entrenadas, con experiencia, con evidencia científica para tratar estos trastornos que el tratamiento es para toda la vida. En fin, esta es tremenda herramienta que toda persona debe conocer y yo descubrí esta información a mis 20 años cuando estaba estudiando en la Universidad Interamericana en San Germán, que tomé un curso que se llamaba El ser humano y el desarrollo. Y eso para mí me cambió la vida y me ha ayudado muchísimo a establecer fronteras y límites con personas que tienen trastornos de personalidad que lamentablemente son bien difíciles de tratar y que te pueden inestabilizar emocionalmente. En fin, continuemos. En este video podcast, en este episodio, yo voy a estar hablando del grupo B, ya que los 2 trastornos de personalidad con los que diagnosticaron a Amber Heard están en este grupo. El grupo B de trastornos de personalidad están caracterizados por la inestabilidad emocional y o el componente histriónico e impredecible del comportamiento de la persona. Acostumbran a generar serias dificultades a la hora de interactuar con los demás, ya sea por los estallidos emocionales o por la tendencia de ignorar las normas sociales. O sea, tienden a retar las normas, las leyes. Amber Heard fue diagnosticada con 2 trastornos de personalidad de este grupo B, el trastorno límite de personalidad y el trastorno histriónico de la personalidad. Hablemos del trastorno límite de la personalidad. Las personas con este trastorno a menudo se sienten vacías y abandonadas y pueden tener dificultades para hacer frente a los acontecimientos estresantes. Tienen una personalidad débil y cambiante y dudan de todo. Pueden pasar por momentos de calma a momentos de ira, ansiedad o desesperación en solo unos segundos. Lo hemos visto en Amber Heard todo el tiempo. Estas personas viven sus emociones al máximo y sus relaciones amorosas son intensas porque idolatran a la otra persona. Muestran comportamientos suicidas y su percepción puede ser binaria, mala o buena. Esto es lo que se llama en inglés splitting. Hoy tú eres la mejor persona del mundo, mañana tú eres el demonio, lo peor de esta vida, lo peor que les ha pasado. Así pueden cambiar de percepción. La sintomatología se caracteriza por ira intensa, incapacidad de controlarla, esfuerzo frenético por evitar el abandono, real o imaginario. O sea, ellos van a hacer todo lo necesario para no sentirse abandonados, porque ellos se sienten vacíos. También la percepción de ellos, pues alternan entre extremos de idealización y de evaluación en las relaciones interpersonales, que este es el splitting. Un día tú eres súper buena persona y otro día tú eres lo peor de este mundo.
Tienen la autoimagen marcadamente inestable y sentimientos crónicos de vacío. En ocasiones, estos individuos pueden tener episodios de paranoia y tienden a involucrarse en conductas de riesgo, tales como sexo sin protección, consumo excesivo de alcohol y o drogas y el juego. Y hemos visto que durante el caso de en corte, Amber Heard era poliusuaria de muchas drogas a la misma vez. El otro trastorno que ella fue diagnosticada fue el trastorno histriónico de la personalidad. Y estas personas con este trastorno son manipuladores, son bien manipuladores emocionales específicamente o especialmente. Tienen una baja autoestima y buscan llamar la atención de otras personas dramatizando o jugando un papel de víctima. Son emocionalmente muy sensibles, o sea, se ofenden de cualquier cosa. En un intento de querer ser escuchados y vistos. O sea, esto es lo que a veces se llevan el título de drama queen o drama king. Ellos pueden estar en un grupo y de momento, para que la gente le pregunte qué te pasa, no me pasa nada, o empiezan a llorar. O sea, esto no lo generalice, ¿verdad? Para diagnosticar a una persona que pasa por unos criterios y se necesita un ojo experto y experiencia y estar educado en este tema. Bueno, los histriónicos tienen una baja tolerancia a la frustración y buscan continuamente la aprobación de los demás. Esto lo hemos visto muchísimo a Amber Heard cuando ella mira al jurado o mira a la juez. Cada vez que dice algo o expresa algo, ella busca hacer contacto visual para ver si recibe la aprobación del mensaje que ella quiere transmitir. La vida de las personas con el trastorno de personalidad histriónico, pues su vida se convierte en un círculo vicioso donde puede afianzarse aún más a esto de llamar la atención, pues el esfuerzo de llamar la atención hace que la gente los rechace. Entonces más histriónicos se vuelven, o sea, más cosas hacen para llamar la atención y entonces son más rechazados. Es un ciclo vicioso bien dañino, bien detrimental para ellos, porque no pueden salir de eso, necesitan esa atención. Pero dentro del grupo B de trastorno de personalidad hay otro trastorno que hoy se trajo a la mesa en el tema, que es el trastorno de personalidad narcisista. Amber Heard no fue diagnosticada con el mismo, pero ella muestra características de este trastorno y una persona puede tener rasgos aunque no cumpla con el criterio de diagnóstico, lo mencioné al principio. Y es común observar que una persona que fue diagnosticada con trastorno de personalidad del grupo B tenga rasgos de otros trastornos que están en el grupo B. Y el trastorno narcisista está en el grupo B. Te voy a decir brevemente de qué se trata el trastorno narcisista. Estas personas con este trastorno creen que son más importantes que los demás. O sea, te van a mirar de manera arrogante, porque ellos son más importantes que nadie. Y puede ser que te escuchen hablar y consideran que tu opinión es... Entonces van a hacer gestos como que... de esta manera. Hay mucho body language en este juicio, que también voy a hablar de ese tema en otro video. Personas con este trastorno creen que son más importantes que los demás. Tienden a exagerar sus logros y pueden presumir de su atractivo o el éxito constantemente. Son súper exitosos en todo lo que hacen, mejor que nadie. Todo el tiempo están hablando de eso, todo el tiempo están engrandeciendo la mínima cosa que hacen. Sienten una profunda necesidad de admiración, pero carecen de empatía por otras personas. Además de que su comportamiento es bien egocéntrico, también se caracterizan por ser personas muy rencorosas y suelen mantener actitudes de resentimiento y venganza hacia los demás. En este video podcast solo estoy cubriendo la información básica e útil para que puedan entender por qué algunas personas sienten que el relato de Amber Heard suena extraño y deja ese sinsabor de que algo no cuadra. Y ya estaremos hablando más en detalle de cada uno de estos trastornos de personalidad. Solamente hablé del grupo B, del cluster B, y de algunos de los trastornos de personalidad que se han mencionado en este caso. Hemos visto
en Amber Heard estas características, estos rasgos, y ella ha sido propiamente diagnosticada por un profesional de salud, la doctora Shannon Curry. Excelente testimonio, muy profesional, muy calmada, aún durante el interrogatorio del equipo de Amber Heard, que tiende a ser irrespetuoso y bien abrasivo. Hay mucho lenguaje corporal durante el juicio, especialmente en Amber Heard, y cuando tú comparas lo que ella hace ahora comparado con el caso del 2016, que hay video en las redes sociales, podemos ver que ella está controlando mucho mejor todos esos gestos que ella hace, de desprecio, de arrogancia, de deleite, de que engañó, de que hizo cosas, pero aún tú puedes ver esas microexpresiones. El tema del body language o el lenguaje corporal lo debemos ver como un toolkit, como una herramienta, porque usted no puede llegar a una conclusión exacta solamente evaluando algunos movimientos de las personas. Usted tiene que estar dentro del contexto y por sobre todo tiene que establecer un baseline, una base de cómo esa persona se comporta cuando miente, cuando dice la verdad, cuando está triste, si se puso Botox afecta las expresiones faciales, si es una persona que es neurodivergente, o sea, no es neurotípica, eso también puede estar envuelto en todo el manerismo. Por ejemplo, yo hablo mucho con las manos. Si miro a la derecha o miro a la izquierda, usted no puede decir mintió porque miró a la izquierda. No, eso tiene que estar dentro de un contexto. Pero cuando usted tiene conocimiento de los trastornos de personalidad, que es basado en evidencia, que hay un examen, o sea, una prueba que usted le puede hacer a la persona, cuando tenemos conocimiento en medicina, cuando conocemos data, cuando miramos los hechos, miramos la evidencia, pues entonces todo eso junto lo ayuda a usted a llegar a conclusiones que se acerquen a la verdad. Le hago toda esa explicación porque el tema de body language a mí me llama mucho la atención, lo llevo estudiando muchísimo tiempo, llevo más de 26 años estudiando el comportamiento humano. Como hobby me gusta, tengo una certificación en ciencias de la conducta, que es más orientado hacia los niños que no son neurotípicos, en el espectro autista, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esto es un tema que me apasiona, me gusta y que voy a hablar mucho sobre esto. Ahora, le quiero presentar unos clips de este psiquiatra que me dio vergüenza ajena verlo. Su comportamiento es muy arrogante. Voy a mencionar estas cositas de lenguaje corporal mientras evalúe este clip. Si luego que yo hago esta evaluación, esta video reacción de este psiquiatra, les gusta, me dejan saber en los comentarios y entonces preparo toda una video reacción de todo su testimonio o de los highlights de su testimonio. Solamente voy a tomar unos pequeños segmentos porque verdaderamente es bien extenso, pero ustedes me dejan saber. Así que evaluemos estos clips para mencionar unas cositas porque verdaderamente él dijo unas cosas que no son ciertas y sí, se comportó de manera antiética. Así que veamos estos clips. And who has that rule? What organization maintains that rule? The American Psychiatric Association. An association you're a member of? Association that I'm a member of, yes. Yeah. Aren't you a Se me olvidó mencionar, esto es en inglés, así que para las personas que no saben inglés, pues voy a estar traduciendo como mejor pueda. La regla que están mencionando ahí, el abogado le está diciendo, what rule, ¿qué regla? Están hablando de la Goldwater Rule. Y eso es una guideline, una guía ética. Y los guidelines en medicina, especialmente las éticas, básicamente son reglas que hay que seguir. Porque hay que mantener a la gente dentro de un principio. Usted puede ser médico, pero eso no significa que usted sea íntegro. Son dos cosas diferentes. Así que el comité de ética establece cómo debe ser el comportamiento ético de este grupo de profesionales, en este caso psiquiatra. Pues esa regla establece que el psiquiatra sí le pueden pedir opinión experta sobre un individuo que está como figura pública o en la luz pública, pero no puede hacer un diagnóstico, no puede dar una opinión experta sobre esa persona porque es antiético hacerlo si usted no ha entrevistado a esa persona,
no ha hecho un examen físico, no le ha hecho pruebas y no tiene la autorización de la persona. O sea que este doctor, él dio toda una opinión sobre Johnny Depp, dándole a entender al jurado que Johnny Depp tiene el trastorno de personalidad narcisista y brincaba entre no rasgo, no esto, pero era un juego, un baile entre los abogados de Amber Heard y él. Y debo mencionar que fue testigo de Amber Heard. O sea, él no está ahí como un experto neutral que va a hablar de un tema de medicina, no, él lo trajeron el grupo de Amber Heard. Por lo tanto, los abogados de Amber Heard están llevando la narrativa y haciéndole entender al jurado, pero él sí hizo diagnóstico y él no ha evaluado físicamente, no ha hecho pruebas de Johnny Depp y está violando esta regla de Goldwater Rule. Así que vamos a continuar escuchando. Fellow or something? Yes, I am. Okay. So, and this is an ethical rule, right? It is an ethical rule. It is an ethical rule. Yes, it's ethical. They say rules. It's an ethical guideline. Yes, they're guidelines. Yes, it's ethical. They say rules. It's an ethical guideline. Yes, they're guidelines. Mm-hmm. And Es un ethical rule, es un ethical guideline, y él lo que está tratando de decir aquí es un guideline. Entonces, ¿sabes? Como que si quiero lo sigo y si no, no. Eso no es completamente cierto. Porque usted, como profesional de la salud, tiene que cumplir con esos guidelines, con esas reglas de ética para asegurar que usted está tratando con dignidad y respeto a los pacientes. Cuando usted tiene un médico que dice, no, eso es un guideline, eso yo lo sigo, sí lo sigo. Y el body language de... Eso lo que quiere decir es como que... Tú sabes, no me importa, yo sé lo que estoy haciendo. Hace muchos gestos con la barbilla que es arrogancia. And you know that over time, the American Psychiatric Association has amended the rule so it's not just about diagnoses, but it's also about professional opinions. Could you be more specific, say, about professional opinion in regard to what? Él está ahí haciendo gaslighting, o sea, ¿me puedes explicar qué es lo que tú quieres decir con opinión experta sobre qué? Estamos hablando, él es psiquiatra, organización de psiquiatría, ¿de qué estamos hablando? O sea, está haciéndose el tonto, jugando el tonto, en inglés es gaslighting. Let me read this and see if you're familiar with it. It is unethical for a psychiatrist to offer a professional opinion about an individual based on publicly available information without conducting an examination. That's the rule, right? El abogado le lee la regla que Goldwater dice que usted no puede dar una opinión experta o diagnosticar a una figura pública solamente por la información o videos públicos que estén disponibles, porque eso es antiético. Eso es lo que establece la regla. Y él va a contestar. If you're reading it directly, I will believe you. Okay. Entonces él hace esta cuestión, si tú la lees directamente, pues yo te creo. No está diciendo ni sí ni no. O sea, eso es un juego en las cortes, ¿me entiendes? Él no admitió sí, no dijo que no. Le digo, si lo lees directamente, pues te creo. Y esa es una manera de jugar al tonto, gaslighting. Y él está constantemente haciendo esto hacia donde Johnny Depp está sentado, que en este momento está hablando, consultando a la abogada Camille Vázquez. Tremenda abogada, by the way. Y este gesto en body language threatening, o sea, amenazador. Y él lo hace con mucha frecuencia, o sea, le está dando la mirada a Johnny Depp. Completamente antiético, poco profesional. La conducta de este doctor. En una corte. Estamos hablando que él está en una corte, está hasta despeinado, pero no por atacar su persona, ¿verdad? Pero si usted sabe que va para la corte en un caso que está en todas las redes sociales, cepillito, ¿sabe? Eso habla mucho de su estabilidad emocional, ¿no creo? Deja en los comentarios que tú pienses sobre eso. No ataquemos a la persona. Solamente el hecho de que no está en su mejor presentación en términos del cabello. However, a diagnosis is not required for an opinion to be professional. So my question is
It's not just diagnosis that this Goldwater rule applies to, it's professional opinions. So again, I'll reiterate that would come down to essentially nullifying witness testimony, expert witness testimony, without a direct evaluation. And as we know, it didn't happen. But regardless of that, the whole expert witness testimony thing would be basically rendered null and void. Would be basically rendered null and void. Ok, déjame explicar aquí. El abogado de Johnny Depp le dice, pues entonces esta regla establece que usted no puede hacer ni diagnóstico ni puede hacer opinión experta basado en lo que usted ve en la televisión o película o entrevistas de Johnny Depp, porque eso fue lo que él hizo cuando estaba hablando con la abogada de Amber Heard. Y entonces él hace una técnica, de nuevo, gaslighting y verborreica, haciendo disonancia cognitiva. Pues si no se puede hacer opinión experta, pues mira, todas las opiniones expertas en corte son nulas, no sirven. Eso no es cierto. Porque usted puede traer un experto en medicina, un médico con experiencia en un campo en particular que hable del tema, porque es un tema muy específico de medicina y la gente no tiene conocimiento básico ni siquiera de cómo funciona la medicina o de ese diagnóstico. Eso es una cosa, y otra cosa es ofrecer una opinión experta, que fue lo que él hizo cuando estaba hablando con la abogada de Amber Heard, sobre rasgos de narcisismo, hasta implicando que tenía el diagnóstico, con juego de palabras, diciéndolo sin decirlo, solamente porque vio entrevistas o porque vio películas de Johnny Depp. Verdaderamente que la actitud de este psiquiatra dejó mucho que decir. The rule, in fact, contemplates that issue, doesn't it, sir? Again, I'm just telling you the answer to the question. When you're reading me those statements, I'm telling you the response by the other side, who publishes also, is that if that was the case, there could be no expert witness testimony in the courtroom. Psychiatrists are ethically prohibited from evaluating individuals without permission or other authorization, such as a court order. That's the rule, right? Again, if you're reading that, then I have to believe you're not misrepresenting it. And I would come back to, again, then this whole thing on we might as well get rid of all the expert witnesses we've had throughout all of time for court proceedings. Because what you're saying is unless a court orders it, and that's what you just said, or the APA said, then therefore expert witnesses cannot do an evaluation based on an observation of the medical records. Insurance companies cannot do evaluations solely based on medical records where they're doctors rendering professional opinions. So at the end of the day, you are essentially saying that unless someone has directly evaluated it, this whole medical system we have, this whole legal system we have, is null and void. I'm not saying. No, yes, you are, sir. No, you are. Well, give me a second, and I'll give you more than a second. What I'm. That was. Ven como él muestra la quijada, que eso es arrogancia, pero también retando, y está como mansplaining, ¿verdad? Que no aplica, le está explicando al abogado, ¿sabes? Está usando una posición de autoridad. Ok, ya yo te dije, yo te expliqué, y si lo estás leyendo, y como una persona que, ¿sabes? Básicamente, hago esto, no estoy traduciendo literalmente, pero esa actitud. Usted cuando quiera saber qué significa el body language de una persona o las emociones, si lo confunde, usted haga los gestos y mire qué siente cuando usted hace esto. ¿Qué siente? Es arrogancia. O sea, cuando mueve los hombros. Y eso le puede dar una idea de esas emociones envueltas en ese non-verbal language, ese lenguaje no verbal. Pero en verdad él va a continuar hablando y lo que va a decir es más de lo mismo, todo un verborreo, dándole la vuelta al asunto, evitando decir sí o no. There could be no expert witness testimony in the courtroom. Psychiatrists are ethically prohibited from evaluating individuals without permission or other authorization, such as a court order. That's the rule, right? Again, if you're reading that, then I have to believe you're not misrepresenting it. Él sigue diciendo lo mismo. Si lo está leyendo directamente, pues no está siendo representado. Está evitando a toda costa decir que sí o que no.
come back to again, then this whole thing on we might as well get rid of all the expert witnesses we've had throughout all of time for court proceedings. Because what you're saying is unless a court orders it. Ahora está poniendo palabras en la boca del abogado. Sigue diciendo, no, porque si de acuerdo a ti, lo que tú estás diciendo, pues hay que anular todos los testimonios expertos de otros médicos. Y qué sé yo, porque de acuerdo a lo que tú estás diciendo, entonces ahora está poniendo palabras en la boca. De verdad que tiene una actitud bastante desafiante y una de las cosas que me ha llamado la atención es que todos los testigos de Amber Heard comparten las mismas características: arrogante, irrespetuoso, agresivo. Como dice, Dios los carga y el diablo los junta, no sé. What you just said, or the APA said, then therefore expert witnesses cannot do an evaluation based on an observation of the medical records. Insurance. Eso es mentira. Un médico puede dar una opinión experta mirando los récords médicos. Él mismo se metió las patas en la boca. Él dio toda una opinión sobre Johnny Depp en términos de trastorno de personalidad solamente viendo películas, entrevistas y los videos del caso en el 2016. Antiético, y no es cierto lo que él está diciendo de que, pues entonces los doctores no pueden tener una opinión experta de récord médico. ¿De récord médico? Sí, porque fue documentado por un profesional que vio al paciente. Él mismo se metió las patas en la boca y espero que el jurado lo haya entendido. Voy a enseñar un poquito más de cuando el abogado de Johnny Depp le pregunta sobre si él ha visto la película de Willy Wonka, porque como empezó a hablar de Pirates of the Caribbean, y los gestos que él hizo con la boca es perturbador. Baseline. A baseline for processing speed? Yeah, for analyzing Mr. Depp before you watched his deposition. What do I use a baseline for that? Yeah. I mean, I guess my baseline would probably be how I've seen him interact in public. How I've seen him interact with others. I've seen him interact in media. I've seen him interact and his process speed is certainly not slow. I've seen him do commercials. His process speed was not slow. At deposition, didn't you say that what you did was compare Mr. Depp's performance in lots of pirate movies against his deposition testimony here? What I said was I've seen Mr. Depp do apology ads. I remember he did an apology ad with Bad Dog with no delay in process speed. I've seen him interact with the media regarding to that. I saw no delay in processing speed. All I'm saying Let me ask you about Pirates, though. You compared Pirates to the to the depositions given in this case. Then I apologize for what I said. Then I misspoke. You misspoke? You didn't make the comparison? Right now, just a second ago? Just a second ago, I may have said that I misspoke. I apologize, I misspoke. Okay. Because you know you can't compare Pirates to sworn testimony, right? Yes. Okay. But you can, but as an aside, you can judge someone's processing speed at any time. Like I'm judging yours right now, you're judging mine. We all judge processing speed as a baseline because of what we know about each other. I would say your processing speed right now is not slow. So, I mean, we're judging processing speed. I'm just saying to you. Yeah. But no, any of Mr. Depp's other portrayals in movies, did that affect your analysis of processing speed? Only I've seen him interact on interviews, and that was it. Right. When he wasn't in movies. Right. But Willy Wonka doesn't matter to you? You see him in that movie, Charlie and Chocolate Factory? Did you look at that one when you were comparing his processing speed? Do I have to answer that question, Your Honor? You have to answer questions. Yes, sir. No, you'll be happy to know I didn't see Willy Wonka. I didn't see 21 Jump Street when it happened, or whatever it was about. No, I did not. Because you know you can't compare Pirates to sworn testimony, right? Yes. Okay. El abogado le dice, tú sabes que tú no puedes comparar los piratas con un testimonio bajo juramento. O sea, porque él está evaluando cómo habla Johnny Depp basado en la película Pirates of the Caribbean y cómo habla Johnny Depp en una situación de en corte.
Por Dios. Esto es vergonzoso, esto es como un circo, vergonzoso. But you can, but as an aside, you can judge someone's processing speed at any time. Like I'm judging yours right now, you're judging mine. We all judge processing speed as a baseline because of what we know about each other. I would say your processing speed right now is not slow. So, Él se justifica, hace una gimnasia mental, unas disonancias cognitivas. Él se justifica que uno puede evaluar el proceso verbal de cómo alguien se comunica en todo momento. Eso no es cierto, porque como yo hablo aquí en la cámara, que es para educar, es diferente a que si yo tomo el teléfono y estoy hablando con una amiga mía. La circunstancia es diferente. Y en una película es un libreto que tienen que actuar así, completamente. Esto es ridículo. Esto, de verdad que yo me quedé con la boca abierta. your processing speed, I'm just saying to you. Yeah. But no, any of Mr. Depp's other portrayals in movies, did that affect your analysis of processing speed? Only I've seen him interact on interviews, and that was it. Right. When he wasn't in movies. Right. But Willy Wonka doesn't matter to you? El abogado de Johnny Depp sigue preguntando y el psiquiatra dice, no, yo solamente lo he evaluado en entrevistas que él ha tenido, que tampoco eso es algo que se usa para evaluar, es completamente erróneo. Entonces es tan ridículo lo que está diciendo este psiquiatra que ahora el abogado de Johnny Depp le dice, pero ¿y en Willy Wonka? ¿Tú viste Willy Wonka? ¿Sabes? ¿Viste esa película? ¿Y ahí qué te parece? Es medio burlón, pero es que You see him in that movie, Charlie and yo no lo culpo. Chocolate Factory? Did you look at that one when you were comparing his processing speed? Miren lo que este psiquiatra hace con la boca. Él está indignado que el abogado le hizo esa pregunta, está mirando a la juez como que, tú sabes, tú vas a permitir esto, básicamente. Y mira todos los movimientos que hace la boca. Esto fue perturbador para mí. Entonces, él entiende que esa pregunta está beneath him. O sea, como que esa pregunta no está a mi altura. ¿Qué pasa? Entonces le pregunta a la juez. Question, Your Honor. You have to answer questions. Yes, sir. No, you'll be happy to know I didn't see Willy Wonka, I didn't see 21 Jump Street when it happened, or whatever it was about. No, I did not. Ahora, hagan ustedes el mismo gesto que él hizo con la mano. Y díganme qué emoción sintieron. Como una emoción de esto está por debajo de mí y desprecio. Question, Your Honor. You have to answer questions. Yes, sir. La juez le dice, usted está aquí para contestar preguntas, o sea, ¿qué te pasa, loco? Y entonces le dice, no, yo no he visto, y cuando usted hace así con la mano es como que, no, yo no he visto, como que no me importa, no. Verdaderamente que la conducta de este psiquiatra dejó mucho que decir, sí se ha comportado de manera antiética, y hay muchas microexpresiones durante su testimonio. Si te gustó esta reacción, pues déjame saber en los comentarios y prepararé más video reacciones del pobre desempeño antiético que tuvo este psiquiatra durante el caso de Johnny Depp versus Amber Heard. Seguiremos hablando de los trastornos de personalidad, que es un tema que me encanta y que me apasiona. Gracias por quedarte hasta el final de este video podcast. Suscríbete a este nuestro canal del Toro Vendí, dale a la campanita, dale like, comparte y recuerda seguirnos en nuestro podcast Buena Salud y en todas las redes sociales. Por ahora te envío un beso, un abrazo y te deseo muy buena salud.